Él no resistió al arresto. Esto es importante aclararlo para que no digan cosas que no son. Señores, y tenemos una noticia, una bomba, de verdad, porque nuestro querido William Levy fue arrestado en el día de ayer en la ciudad de Weston, en Broward, muy cerca de Miami, supuestamente por estar intoxicado y presentando una conducta desordenada en un lugar público y causar disturbios. Así es, también se le acusa de traspaso en una propiedad privada y según supimos, tras su arresto, él fue llevado a la cárcel del condado de Broward. A la hora de este programa, William todavía no ha comparecido delante de un juez y por ley en la Florida estará detenido un mínimo de 8 horas. Esto quiere decir que todavía está en la cárcel y no lo han soltado, que tenemos entendido nosotros, y esto es desde el día de ayer. Y esto es, yo sé que él ha tenido problemas con Elizabeth, su compañera, su esposa, porque se puede decir así su esposa porque llevan muchos años juntos. Han llamado a la policía a su casa en varias ocasiones que lo hemos reportado aquí, lo que nunca había sido William Levy arrestado que yo recuerdo, y me da pena porque me da pena de verdad lo que le está pasando con él y creo que está sufriendo muchos problemas con esta separación durante los últimos meses. No sabemos si esto es relacionado con su con Elizabeth o con otra persona, y si fue en su casa, que es donde él vive, aquí en la ciudad de Weston, que como les digo, son como una media hora en las afueras de la ciudad de Miami, o tiene que ver con otra cosa. Sí, no. Estamos todavía esperando detalles de todo esto. Yo acabo de conocer a Elizabeth el otro día y me encantó, hermosa persona. Es un amor y una belleza, linda por fuera y por dentro. Y William Levy también es muy buena persona y lo conozco yo por muchos años. Y acuérdate que todas estas cosas, quien más sufre, ¿verdad?, son los hijos. O sea que... Pero me da una pena tremenda con él. Lo conozco casi desde que él comenzó en televisión a hacer novelas en Televisa. Y esto, cuando tú eres una figura pública, te pones a problemas con la familia, te pones a tomar, te emborrachas, esto ya es más difícil. Sí. Ellos estuvieron en España hace poco porque él había estado haciendo una serie, estuvieron en Italia. Ustedes recuerdan que le dio una entrevista a Jordi Martin, después más tarde desde España, donde él habló de todos los problemas que había tenido. Nos confesó todo aquí en El Gordo y la Flaca y de verdad le deseamos lo mejor. Así es. Tenemos un reportero que está camino del lugar de los hechos y vamos a tratar de salir con él en cuanto llegue allí. Espero que podamos estar con él en solamente unos minutos para saber más de todo esto. Así es. Qué triste esto. La noticia que teníamos al principio del show de que nuestro querido William Levy fue arrestado en el día de ayer cerca de la ciudad de Miami y todavía continúa en la cárcel. Ahora nuestro reportero Oscar Petit se encuentra a las afueras del centro de detención donde tienen a William Levy en el condado de Broward, con lo último que se sabe de su arresto. Adelante, Oscar. Claro que sí, mi querido Raúl y Dayanara. Estamos aquí, como tú lo mencionas, justo frente a la cárcel del condado de Broward, aquí en Fort Lauderdale, donde trajeron anoche a William Levy luego que fuera arrestado en Weston por supuestamente presentar una conducta desordenada en un lugar público y por estar bajo la sustancia, estaba intoxicado aparentemente por el alcohol. Él fue traído aquí a esta cárcel y hasta ahora, hasta este momento, no ha sido puesto en libertad, pues esta corte, esta cárcel tiene entre sus protocolos que la persona que esté arrestada allí y que esté bajo la intoxicación tiene que estar presentando 0.05 de nivel de alcohol en la sangre para poder ser liberado, o cuando la persona pueda manejar o pueda manifestarse públicamente de manera bien y no erráticamente como fue arrestado ayer. William supuestamente... Ahora mismo tenemos imágenes, me acaban de informar
que William está frente al juez escuchando, me imagino, lo que será la fianza que le pondrán por los 2 cargos que tiene. Él supuestamente fue arrestado en la noche y le acaban de poner una fianza, según me acaban de informar, de $500 para salir de la cárcel. Obviamente William va a pagar esta fianza y los cargos son 2. Uno, como le dijimos, presentar estado de intoxicación y presentar una conducta desordenada en un lugar público y traspasar o ingresar a un lugar sin autorización. Son esos 2 cargos los que tiene William. Recuerden que no ha sido la primera vez que él ha enfrentado problemas con la justicia y bueno, imaginamos que William va a pagar los $500 de esta fianza y salir en libertad en algunas horas. Nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí esperando que él salga de esta cárcel. Tiene que llenar unos papeles, tiene que presentar la fianza y luego de eso va a salir en libertad. No creemos que sea en la próxima media hora porque eso toma un tiempo y como les dije, pues tienen que determinar la corte y las personas de acá, los oficiales, que él está perfectamente bien para salir a la calle, para poder conducir y no tenga nada de restos de alcohol en su nivel de sangre. Pero Oscar Petit, lo mínimo es de que lo menos importante es que si puede conducir o no, porque él puede tomar un Uber, lo puede ir a buscar un amigo, eso es lo de menos. ¿Se sabe exactamente qué fue lo que pasó? Aparte de que esté intoxicado cuando lo arrestaron. Bueno, aparentemente, de acuerdo al reporte que tenemos aquí al frente, él estaba presentando una conducta desordenada, o sea, que quizás no atendió la orden de salir del lugar donde estaba, se puso violento, no lo sabemos, estamos especulando porque el reporte no dice específicamente qué fue lo que ocurrió. Todavía el reporte no ha salido públicamente, solamente tenemos lo que aparece aquí en la orden de arresto, de que causó conducta desordenada y que se resistió, y también que estaba en un lugar donde no tenía que estar, trespassing, lo que dicen en inglés. Entonces, imaginamos que él, por estas razones, fue llevado a la cárcel porque no atendió la orden de evacuar o de salir del lugar donde supuestamente lo están acusando de trespassing o de ingresar sin permiso. Una pregunta, se dice que él estaba con un amigo, que después cuando estaba llevando el amigo para la casa fue que sucedió esto. ¿Tú sabes algo de eso, Oscar Petit, o no? Esa es otra versión. Acá en el reporte no tenemos esa versión oficial, pero esa versión extraoficial asegura que supuestamente William estaba llevando a un amigo a su casa cuando fue detenido y se demostró que estaba bajo la influencia del alcohol. Pero eso es una versión extraoficial, no es la que tenemos oficialmente acá en la orden de arresto, en lo que aparece aquí, que en el registro de la cárcel. Esa es una versión extraoficial que obviamente tenemos que confirmar con William o con personas cuando tengamos la oportunidad de hablar con él frente a frente. ¿Esto tiene algo que ver con su relación con Elizabeth Álvarez o no, Oscar Petit? Gutiérrez, perdón, Elizabeth Gutiérrez. Raúl, no sabemos si estaba bebiendo porque andaba peleado con Elizabeth. Esas son especulaciones que tendríamos que nuevamente hablar con él para determinarlo, porque no sabemos las causas por las que él estaba borracho. No tiene absolutamente nada que ver, de acuerdo a este reporte oficial que yo tengo aquí en mis manos, que es el que tiene la policía, el que tiene los oficiales de acá de esta cárcel, Raúl. No sabemos cuál fue la razón por la que él estaba pasado de copas, porque tenía el nivel de alcohol más alto de lo requerido por los oficiales para que lo pudieran arrestar. Entonces ya tendríamos que hablar con William y que nos diga si era que estaba despechado, bebiendo, no sé. Eso ya sería especular. Yo creo que para la corte esto no es una cosa seria, porque le han puesto una fianza de solamente $500. Claro, sí. Que es una cosa mínima. Lo hicieron, pero el problema es que si lo paró la policía y él se puso a discutir con la policía, ahí es donde viene el problema. Si es que fue así o que la policía le dijo, oye, claro, sal Raúl, de aquí, porque no quiso salir, y yo creo que lo importante es que cuando la policía te diga algo, tú lo hagas. Exactamente. Oscar, tú te vas a quedar allí a ver si antes del programa termine sucede algo, si no mañana en El Gordo y la Flaca vamos a tener todo lo que pasó con William Levy. Aquí mañana lo vamos a tener todo, pero de verdad que es un poco triste un gran actor como él, que ha tenido problemas con su compañera, un gran padre que es él también, siempre acompañando a sus hijos. No, y los hijos, eso.
Oscar, dime, ¿tienes algo más para decirnos? Raúl, cuenta. Sí, es importante aclarar que él no resistió al arresto. Quizás la conducta que lo llevó al arresto fue que estaba actuando erráticamente, pero él no resistió al arresto. Eso es importante aclararlo para que no digan cosas que no son. O sea, él no se resistió al arresto. Sencillamente fue arrestado porque quizás estaba actuando inapropiadamente en ese lugar y por eso fue que fue arrestado. Okay. Perfecto, Oscar, tú te quedas ahí hasta que termine el programa y si no mañana tendremos todo, tú nos los traes mañana todo lo que pasó allí en esta cárcel del condado Broward, justo al lado de la ciudad de Miami. Si antes de que termine el programa pasa algo, volvemos contigo, Oscar. Qué no fuerte, sé. No, triste también. Yo tú tienes que conocer a William Levy también. Lo conozco yo, lo quiero como un hermano, me da pena lo que está pasando él. Creo que es muy difícil cuando una persona pasa por un divorcio, por una separación, durante tanto tiempo que ellos llevan batallando esto. Él sale con Elizabeth, vuelven a terminar, regresan, después se pelean otra vez y esto ya lleva años en lo mismo. Dayanara. Pero nunca sabemos todas las cosas que suceden entre parejas, pero sí, esto lleva bastante tiempo y sabe Dios si tenga que ver. Es muy triste. Vámonos a una pausa. Y regresamos. Sí. Ya volvemos con más del Gordo y Dayanara. Señores, vamos a regresar con Oscar Petit, que está en las afueras de la cárcel, donde tienen a William Levy en estos momentos. Adelante, Oscar. Claro que sí, mi Gordo y Yari. Quiero mostrarles un video de lo que acaba de ocurrir allá adentro cuando William Levy se presentó ante el juez y le fijó la fianza. Vamos a ver el video y hablamos sobre eso. Miren, allí lo tienen. William pues se veía esposado vistiendo de beige y su abogado estaba vía Zoom. El juez le dijo que por cada cargo que tenía le iba a colocar una fianza de $250 cada una, total $500 por los dos cargos que William tenía. Así que imaginamos que él pronto, en cuanto pague esa fianza, va a poder salir de acá, de esta cárcel en Broward, donde está detenido desde anoche cuando fue arrestado en Weston por supuestamente estar intoxicado, presentar conducta irresponsable o desordenada y trespassing de un lugar privado. Así que vamos a estar nosotros obviamente desde acá cubriendo toda la salida de William Levy y mañana le vamos a traer toda la información de lo que está pasando. Vamos a ver si él quiere hablar y darnos más detalles de por qué fue arrestado, etcétera, pero esto va a ocurrir más adelante. Ahora están en el proceso del papeleo de lograr la liberación de William de esta cárcel luego que el juez impusiera esta fianza de $250 por cada cargo que le habían puesto. Raúl. Oscar, esto es un cargo, lo que le están dando es una cosa mínima para poder salir de la cárcel. Imagino que no es nada serio lo que pasó. Sí. Dime. Sí, Raúl, recuerda que cada fianza ellos pagan el 10%, por lo que intuimos que la fianza que le pusieron fue de $2.500 y si tiene que pagar 250 es el 10% de esos $2.500. Cada cargo son 250, es un total de $500 y de acuerdo a los estatutos de esta cárcel, de este centro penitenciario acá en Broward, ellos tienen que estar un mínimo de 8 horas allí arrestados. Bueno, y más también de 8 horas. Demostrar de que pueden manejar y que no tienen, sí claro, y de que no tienen ningún resto de alcohol en su sangre. Así que en lo que viene de horas, en un par de horas, vamos a ver a William saliendo de acá. Claro. Porque obviamente él tiene como pagar $500 de fianza. Lleva más de 8 horas, lleva casi un día entero allí. Sí. Ahora esta tarde va a ser casi un día entero esta noche que va a tener. ¿Sabes si el carro que está detrás de ti sí, viene es un mínimo de 8 horas, no? Raúl, que tiene que estar. ¿El auto que está detrás de ti viene a buscar a William Levy? No. Esta es la parte por donde ellos ingresan, ellos salen por la otra parte de adelante. Ahora nosotros nos vamos a mover hasta allá, hasta la puerta de donde salen todos los que han sido detenidos y después que son procesados y le dan la libertad, salen por la parte de adelante. Esta es la parte de atrás donde ellos ingresan a la cárcel, a esta cárcel del condado de Broward. Muchísimas gracias, Oscar Petit, del Gordo y las Placas, siempre en vivo y de verdad que
Dayanara, qué triste tener que dar esta noticia de una persona que nosotros queremos tanto. Así es, así es. Una persona buena gente, que todos lo queremos, tiene su familia, eso es lo más tristeza que me da a mí, su familia, sus hijos. Ojalá que pueda salir y que un mal esto, día lo tiene cualquier persona. Y que pueda pasar páginas rápidamente. Es lo que... Le deseamos lo mejor a William Levy, sabemos que va a salir de la cárcel en el día de hoy y mañana le tendremos mucho más aquí en El Gordo y la Flaca, que mañana también vamos a estar en horario especial. Igual. Por los juegos de fútbol que hay de la Eurocopa allá en Europa. Y regreso mañana. Mañana juega el Real Madrid, en algunos lugares se verá el juego antes, en otros después. Regreso mañana entonces. Regreso. Así que... Yo regreso mañana, gente. Gracias por acompañarme en el día de hoy, Dayanara, y de verdad que viendo todo esto, los problemas que ha tenido William con Elizabeth a través de los años, no sé si en un momento era mejor que esa relación hubiera terminado antes y no hubieran tratado de volver tantas veces. Ay, no sé, no sabemos. Ya sabremos, ojalá. Ay, miren, por esta puerta va a salir William Levy. Va a estar nuestro reportero esperándolo allí. Esto no va a ser ahora, va a demorar todavía unas horas, porque se presentó frente al juez hace solamente unos minutos, pero saldrá en el día de hoy y mañana le traeremos todo lo que sucedió aquí en El Gordo y la Flaca. Nos vemos. Gracias, Dayanara. Nos vemos mañana.